Bueno, estoy revisando mis discos. En este caso tenemos uno de desbaste. Para la moladora de 4 todavía puede seguir trabajando. Tenemos un disco flaps. Y tenemos discos del 33 RPM. Entre ellos uno de Nino Bravo, Tú cambiarás. Uno de Peppino DiCaprio. Su nombre verdadero era Giuseppe Faiella. Tormenta. La calle de los ojos gitano. La calle de los ojos gitano. Qué lindo tema era. Y del otro lado, Vagabundo. Vuelve. Acá lo tenemos. Leodán. Virgencita de Itatí. De ese lado no me gustaba mucho. Y de este lado tampoco. No fue un simple de Leodán que me haya gustado mucho. No me gustaba Leodán, pero era fácil de cantar. Sabú, Sabú. ¿Quién no se acuerda de Sabú? Hizo alguna que otra película. Sonríe, tenemos de un lado. Y Oh, cuánto te amo. Oh, ese era un clásico que venía de la época de los festivales que se hacían de la canción en San Remo, en Italia. Oh, cuánto te amo. Espectacular. Espectacular versión. Salaco. ¿Quién se acuerda de Salaco? Tema para una noche de amor. Y del otro lado, que era el lado B, ella es todo para mí. Muy buen tema. Pero acá tenemos lo especial, lo interesante. Heleno, la chica de la boutique. ¿Quién no conoce la letra de Heleno, la chica de la boutique? Vamos a tratar de interpretarla como para aquellos amigos que por ahí son muy chicos para este tipo de música. Y decía algo más o menos así. Pero vamos a ver del otro lado, Niña Mujer, espectacular tema. Recuerdo aquellas noches, cuando viva mi vieja, escuchábamos un programa que yo lo seguía escuchando posteriormente después del 2000, pero ya había perdido el entusiasmo, ya no era lo mismo, ya no era lo mismo sin la vieja. Recuerdo que me preparaba un té con una cuadrada, le llamábamos, era un pan que hoy se conoce como librito, pero era de proporciones un poco más generosas y tenía todos agujeritos, como que se lo hicieron artesanalmente con un tenedor. Y a eso de las 2, las 3 de la mañana, tomábamos ese té y bueno, después ya me iba a acostar. Siempre me gustó levantarme temprano para hacer mis actividades en mis motos, en mis autos. Quiero que sepan que en esa etapa no salía en la noche porque, bueno, todos saben la historia, o no, después la contaré en algún momento de vuelta. Eh, una noche que acepté, o sea, yo salía como todo adolescente, ¿no? Antes se salía a eso de las 10 de la noche y se regresaba los locos, como Nico Escarone, yo. Volvíamos a las 3 de la mañana, confiábamos en la chica que habíamos intentado conquistar. Y me acuerdo que cuando había un interés sincero de parte de ella, anotaba con su lápiz labial en lo que se podía. Generalmente eran las entradas al boliche, su número de teléfono. Bueno, todos saben la historia del llamar, que atienda al padre y bla, bla, bla. Pero bueno, nada, otra época. Yo escuchaba un programa, y no lo dije, me fui por las ramas, que se llamaba el locutor era Rodolfo Fortuna. Rodolfo Fortuna. La cortina era la música de Bonanza. Bueno, la música de Bonanza, había algunas secciones musicales. Por ejemplo, era, claro, tenían un archivo muy grande musical en aquel momento con un tocadisco, una bandeja giradisco, y bueno, había alguno que estaba un poquito rayado, entonces habían inventado una sección del programa que la presentaba él y decía algo más o menos así. Eh, Disco, púa y la infaltable pelusa. Y empezaba. Había que mantener las bandejas giradiscos, había que mantener las bandejas giradiscos.
Pero para todos aquellos amigos que por ahí son muy jóvenes para esto, este es el simple de Leno, de gran... Era fácil comprar los simples, los long play tenían un poquito más de valor, había que juntar una moneda. Pero bueno, la chica de la boutique, después de una introducción bastante digamos, motivadora, decía así: iba caminando, vidrieras mirando, y mientras soñando cuando te vi, tú estabas un poco filmando, parada en la puerta de la boutique. Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti. Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí. Me preguntaste qué iba a llevar, te dije nada. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Mas si pudiera, intentaría yo a usted convidarla. No con dinero, sí con cariño y nunca dejarla. Ese fue el comienzo de un tiempo muy lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti. Bueno, voy a mejorar un poco mi técnica y voy a volver a cantar algunos temas. Completamente improvisado, pero encontré el disco de Heleno, la chica de la boutique y niña mujer. Esto quiero que sepan que pertenece a mis 16 años. Entre una montaña así de discos que algunos deben estar rayados. Pero bueno, me acuerdo que cuando tenía el tallercito en la casa de mi vieja, eh, siempre uno tenía una compañía, ¿no? Una chica. Bueno, puedo nombrar alguna que otra, pero sé que están felizmente casadas. Difícilmente estén mirando este contenido, pero por ahí algún vecino dice: che, habla de vos. Nico Scarone, como siempre, fiel testigo el amigo. Y bueno, alguna que otra, producto de que la madre de mis hijas buscaba cómo comprar cosas permanentemente, bueno, alguna que otra vendía las cosas de sus hijos, hijas, y preguntaba, pero se compró todo nuevo, terminé poniendo el billetardo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Entonces se contactaban y bueno, me decían, y me era familiar el nombre de determinadas chicas, algunas de la zona de Morón, pero bueno, nada, eso es un dato irrelevante, pero hemos pasado lindos momentos. Y me acuerdo cuando tenía el tallercito en la casa de mi vieja, en el fondo, en el galponcito, eh, no me estaba haciendo memoria porque había un programa bastante exitoso. Miren que yo no era de mirar televisión. Pero había un programa que me sedujo y a mí me decían Panigasi. El tipo era mecánico y fanático de toda esta música de locos. Eh, bueno, el personaje de esta historia, no de las que le estoy contando, sino del teleteatro, él era mecánico, fanático, como dije, de toda esta música, y decía que había bailado en Alta Tensión. Alta Tensión no eran un grupo de electricistas, sino que era un programa de televisión que salía por Canal 13, allá hace muchos años, y bueno, presentaban bandas y todo ese tipo de cosas. Y era la contra, o la, digamos, el programa rival a Música en Libertad, que obviamente se imaginarán que era de Canal 9. Así que bueno, nada, mis saludos a Heleno, si está viendo, Heleno, tengo tu simple. Les mando un saludo y bueno, quizás el amigo Gregorio con su múltiple o con su gran conocimiento y múltiple gusto musical podrá agregar algo más sobre mis dichos, pero Heleno era un muchacho calvo, con aspecto de bonachón, con algunas cositas que, bueno, él sabrá. Les mando un saludo, gente. Quería mostrarles mis discos.
saludos. Tengo más, obvio, pero incluso tengo el extraño de pelo largo, tengo alta tensión en primavera, el nevado de alta tensión, esos los tengo colgados en mi habitación. El nevado de alta tensión era el disco con unas manchas blancas, así como que estaba nevado, y eso era lo que había salido en invierno de alta tensión. Después estaba el de primavera, que era todo multicolor, así, y era amarillo, naranja, verde, bueno, si sigo así va a aparecer la bandera de la igualdad, pero los contemporáneos o la gente de aquella época recordará. Me quedé pensando, dado que no lo dije, el nombre del programa del locutor Rodolfo Fortuna, que yo lo volví en... Parece mentira, falleció mi vieja, siguió 3 meses más, lo sacaron del aire y después accidentalmente, una noche yo volviendo de un ágape que tenía con un amigo, que ya les conté, un amigo, era el hijastro de José, pareja de Alicia, no, perdón, el hijastro de Alicia, hijo de José, con otra mujer, que ya les contaré, quizás al que le interese, alguna anécdota interesante de José y de Ariel. Ariel era el chico este que se habían separado, recontra separado, y yo seguía frecuentando la casa como una persona de la familia. Ya les contaré, porque hay algunas pinceladas interesantes, cómicas, otras que van a sonar a telenovela, pero bueno, formó parte de la vida de uno. Les mando un saludo y sigo pensando el nombre de ese programa. Si lo recuerdo, lo subo a la comunidad. Lo tenía tan presente. Rodolfo Fortuna de 00 a 6 de la mañana. Los sábados, o sea, los sábados a las 0 hasta el domingo a las 6 de la mañana. Y los viernes, desde las 0, ya sábado, hasta vendría a ser el sábado a las 6 de la mañana. O sea, de 0 a 6, de 0 a 6, todo el fin de semana. Esta música. Les mando un saludo. Si alguno se acuerda, lo conoce, cosa que no creo, y sabe el nombre del programa, me gustaría que lo comente. Les mando un saludo y bueno, nada, creo que no me quedó nada por aclarar, dado que bueno, después de la charlita hubo algunas preguntas, pero ya las responderé en una nueva charlita. Les mando un saludo. Por tercera vez, parezco los chalchaleros que se viven despidiendo. Pero siempre hay algo para decir, siempre hay algo para agregar, para acotar. Así que nada, bueno. Grandes del momento, Camilo Sesto, Nino Bravo, Giuseppe Faiella, Gianfranco Pagliaro, Eleno, Sabú, Los Iracundos, Pintura Fresca, Trocha Angosta, bueno, Palito Ortega, pero nunca me gustó Palito Ortega, la verdad que... Sandro, un grande, un clásico, pero dejó de gustarme Sandro, dejó de gustarme. No por nada, por ahí me pongo a escuchar algunos temas y están buenos. Cacho Castaña. Cacho Castaña, allá por la década del 90, empezó a mutar su música, dado que hacía música comercial, según él la describía así, porque medio no se enorgullecía de algunas cosas como nos pasó a todos, pero pasó a lo que era tango balada, con muy buenos éxitos, y después, bueno, ya hacía música de alto vuelo poético. Ha tenido, era un poeta, un gran poeta, ha tenido canciones en esa época muy interesantes. Por ejemplo, Para vivir un gran amor, que la escribió y en una vez, bueno, después les cuento, pero si no, van a pensar que es todo chamullo y no tengo ganas de que piensen eso sobre mí. Estoy pensando si me acuerdo de algo. Bueno, Elio Roca. ¿Quién se acuerda de Elio Roca? ¿Alguno se acuerda de Elio Roca? Fernando de Madariaga. Fernando de Madariaga. Mi segundo nombre es Fernando y me lo han puesto por ese cantante.
Alicia, una enamorada de Fernando de Madariaga. Después, bueno, estaba Elio Roca, lo dije. Juan Bau, qué maestro Juan Bau. Lo que pasa, bueno, él era de otra nacionalidad, cantaba La Estrella de David, de ese tipo de cosas. Y también estaba este muchacho que me compararon el otro día. Ahora estoy con escasa memoria, dado que estoy hablando, pensé que iba a ser una mofa de un ratito sobre el heno y terminé yendo para atrás, viendo por el espejo retrovisor y me vi sentado con mi vieja, con el Winco. Pero bueno, no terminé de redondear la idea. A mí me decían, como yo tenía el tallercito, tenía el Winco, todos los discos, me decían el taller de Panigasi. Porque no había un momento que lleguen alguien, por ejemplo, Laura, bueno, chicas de aquella época. Laura tenía una particularidad, siempre se le rompía la bicicleta en la puerta de mi casa donde yo vivía. ¿Y cómo es? Salvatore Adamo, Rafael, Sergio Denis, bueno, un montón de grandes. La música tenía otro estilo. Me di el gusto de conocer a Vicente Castagna, más conocido como Cacho, Cacho Castaña, Cacho de Buenos Aires, porque Cacho era Payumbanda. Payumbanda tenía un templo espectacular en la zona de Pilar y hemos ido con la que era mi señora. Por primera vez fui casado. Después de varias relaciones, conocí a Alejandra y bueno, ella era una Mai muy conocida y respetada y tenía esas vinculaciones. Conocí a Vicente Castagna y la verdad que fue uno de los grandes gustos que me di en mi vida. Después conocí a otras personas, dado que, como dije, lo dije siempre, era una Mai muy conocida, respetada y jugaba en primera. Conocí a otras personas que por ahí no me generaron tanto del ambiente musical, que iban por... uno de ellos iba por un tema de juego, quería que la Mai le diga determinadas cuestiones, le hizo ganar una cuantiosa suma de dinero, recuerdo, los regalos a la Mai e incluso a mi mujer no se hicieron esperar, porque esa gente apuesta y apuesta grosso. A la Mai se le regala lo que se le regala a la entidad Pombayira. Bueno, este muchacho muy agradecido, pero le dijo, hasta acá, no apueste un troco más, porque finito. Bueno, y a mi esposa le había regalado ropa, una cartera, o sea, tuvo atenciones. Después, bueno, conocí a otra persona influyente de la política, que yo cuando la vi pensé que iba por un tema obvio, que cualquiera hubiese pensado lo mismo, dado que a mí me decían pai, pero yo no fui pai, o sea, tengo dos obligaciones cumplidas, dos obligaciones, obviamente estoy bautizado, cumplí con los pasos y los sacramentos de la Umbanda. Lo que pasa es que la doctrina ha ido cambiando bastante. Antes se hacían las cosas bien. Había que girar y girar y girar para incorporar entidades. Hoy en día, en un cursito o 3 meses, 4 de sesiones, están todos ya incorporando entidades, que hay que ver de eso cuánto es real. Ya había fiascos en mi época, imagínense ahora, que hacen reuniones en TikTok. Pero bueno, fue una linda época, ya he contado cómo trabajaba mi mujer, he contado cómo yo la acompañaba, cómo yo la asistía, todo pago, desde el primer gasto de combustible hasta el último gasto de hospedaje en un hotel, dado que por ahí había que ir a determinadas playas de la costa, del partido de la costa.
Y no era llegar a la primer playa, San Clemente en este caso, la ruta que yo hacía, sino había que ir a lugares donde había determinado movimiento de energía. Bueno, no era cuestión de caer en agua salada y despachar, había que saber hacerlo. Eso mi esposa, la May, esta que fue mi señora, la tenía recontra clara. De hecho, ese muchacho que yo digo que ganó en el juego, en el casino, una gran suma, se me está acabando la batería. Bueno, era hijo del Pai Bará, y en agradecimiento, o sea, de santo de cabeza tenía Bará, y en agradecimiento le grabó con un conjunto, de un conjunto de religión, un tema a la Pomballera. Se llama Vuelve el tema. El que lo quiera ver, no sé si es de él calculo que no es, pero lo hizo en versión para Atabaque. Y él cantando a la Pomballera. Nada, les mando un saludo, les robé 21 minutos, pensaba hacer les muestro el disco, me río de Leno y nada, pero ya que está, charlamos. Saludos, gente.